qué forma de deslegitimizar a su propia base electoral. Wow, o sea, estoy impresionado. Si para él 13 millones de mexicanas y mexicanos no son representativos, no dan legitimidad, pues yo les diría a los 9.644.000 personas que votaron por el PAN que eso es la opinión que tiene la dirigencia de ustedes, que no representan absolutamente nada. Sí, qué diferencia de visiones, ¿no? ¿Dónde están ustedes y cómo pensamos nosotros? Arturo volvió a barrer el piso con Rosario, Adela y Damián. También diría yo, en una crítica muy constructiva para la oposición, que me da la impresión de que se derrotaron desde antes. Nunca será una conducta democrática llamar a no votar. Nunca, nunca. Porque fíjate qué curioso. Cuando Ricardo Anaya, cuando Jorge Romero, cuando Alito Moreno decidieron tomar la acción de llamar a no votar, le dijeron a su electorado, a estos 9 millones del PAN, a estos 5 millones del PRI, a estos 6 millones la gente de Movimiento Ciudadano que se expresó por esa idea de no votar, los invitaron a no votar. Es derrotista, es antidemocrática, es incluso, yo diría que una actitud que demuestra que no hay una confianza en la base electoral que ellos tienen. Claro. El 2027, que será una elección muy importante, 17 gobernaturas, habrá renovación de la Cámara de Diputados, de los congresos locales, de las presidencias municipales, pues tendremos una gran participación ciudadana. Y en esa lógica podemos esperar entonces, nada más haciendo un ejercicio estadístico de proyección o de serie de tiempos, pues que vamos a tener una participación quizás de 25 millones de mexicanas y de mexicanos, que me parece muy representativo en un ejercicio democrático. Entonces yo creo que será sin duda un acierto que la historia nos irá reconociendo, un modelo distinto. Me llama mucho la atención y yo estoy muy contento de que haya obtenido la mayor votación, por lo menos hasta ahora, una persona que viene de origen indígena, que representa a los pueblos originarios, y eso me parece que viene a sentar un precedente muy distinto, ¿no? De qué quiere la gente, de quienes estaban más impulsados y también de quienes, Adela, exigen más justicia. Qué representativo, ¿no? Que este personaje sea el que más votos ha obtenido hasta el momento. Es decir, sí había sin duda una percepción allá afuera. Lo dije en alguna intervención en la encuesta de Encol, ¿no? De que faltaba un cambio importante en la reforma del Poder Judicial. ¿Y de autocrítica nada? Sí, yo creo que las listas eran complejas. El tema de llegar, yo tuve que hacer mi lista, sin duda. Entonces, pues evidentemente que hubo claramente un voto dirigido, no un voto libre, no un voto decidido por parte de las personas. Y además la cifra, a mí me parece que no es para lanzar las campanas al vuelo. No creo que se pueda comparar, porque para empezar, pues la oposición tuvo 21 millones de votos en la elección pasada. A mí estas imágenes de las indígenas con los acordeones, formadas con los acordeones en la mano, ni siquiera metidos. Con la instrucción, pues, de lo que tenían que hacer. Pero además los traían en la mano. Sí. Es una absoluta falta de respeto. Entonces, por un lado se hace todo este discurso de lo indígena, y va a llegar un indígena. Y dije, no, con votos, es como vamos a ganar. Hoy toca rechazar este proceso, por eso voy a anular, pero no te voy a dejar a ti que te quedes con el monopolio de las elecciones en el país. Y entonces decidí participar. Respeto a quien dijo que no, pero decidí y anulé. Hoy me da gusto ver que gente decidió una cosa, decidió ¿Anulaste otra. Todo, porque no creo en el proceso. En el proceso. Mejóralo. Pero tener que hacer una simulación de elección para que queden las 3 ministras que nombraron directamente Morena. ¿En qué cambió? Si quedaron los mismos. O Lenia Batres no lo había nombrado. O a Yasmín Esquivel no lo había nombrado. O a Loreto Ortiz no lo había nombrado. Pues sí van a tener que hacer un análisis, ¿no? De que no estuvo bien, pues. Es que es el punto de vista de ustedes, sí lo entiendo. A ver, o sea, yo entiendo perfectamente bien que quienes se opusieron a esta reforma al Poder Judicial, pues traten de desacreditar incluso la legitimidad de un proceso de democracia representativa. Entiéndase la democracia representativa como la voluntad de la gente, sí, con cierta participación o mala. Decía Damián algo, y decía también Rosario, es que solo 1 de cada 10 personas fueron a votar. Eso en realidad es falso. Del listado nominal. Te voy a decir por qué. Porque normalmente una elección acude entre el 40 y el 50%. Reitero, dice Damián, es que presentan la información de una forma que no es correcta. Bueno, pues decir que 1 de cada 10 personas no fueron a votar también es manipular la información. Es decir, normalmente en una elección presidencial con un 50% de la participación del padrón electoral tienes una buena participación. 60 si quieres. Pero hablemos bien, pues, hablemos de datos concretos, ¿no? Y lo digo con mucho respeto para mis compañeros de esta mesa. El segundo tema que me parece importante mencionar es, sí llamaron, Damián, a no votar. El PAN, ¿no? Reitero, Ricardo Anaya, y está grabado, dijo textualmente, votar solo legitima un fraude anunciado. Perdón, pero nuevamente volvemos a las formas y al fondo. Si tú a mí, siendo militante de Acción Nacional, ni más ni menos que una figura como Ricardo Anaya, que es su vocero en el Senado,
dice votar solo legitima un fraude anunciado, estás anunciando o estás pidiendo no votar. En esa misma Estás pidiendo intervención no dijo, votar. nomás, dilo completo, esa es su opinión. Pero en esa misma intervención dijo, pero Por eso. respetamos cada quien su decisión. No, te lo voy a aclarar. Adelante. Ni siquiera lo dijo él. Sí, sí lo Después en la intervención de Kenia López Rabadán, No. ella fue la que dijo eso. Pero a ver, era obvio que hubo una campaña de yo no voy a votar. Entonces, si vamos a hablar de, oye, a ver, ¿cuáles son las líneas narrativas de comunicación que damos nosotros como un partido que representa un movimiento que impulsó esta reforma? Y ustedes también, pues seamos muy honestos en esta mesa. Sí hubo una estrategia de llamar a no votar. Y eso aquí y en cualquier lugar del mundo se llama antidemocracia, ¿no? ¿Por qué? Llamar a no votar es el acto más antidemocrático que existe. Fíjate, en 1939, cuando fundaron Gómez Morín Acción Nacional, ellos iban a votar, a pesar de que efectivamente estaban confrontados con un sistema con el que después se aliaron. Si sabes ¿Me que hubo explico? una elección que ni siquiera postuló el PAN como protesta. Si vas a hablar de historia, iban digo, a votar. yo no ¿me defiendo explico? esa postura, pero es falso lo que estás Iban a diciendo. votar, ¿no? Había una lucha. A mí me parece, y lo han dicho varios columnistas, que se rindieron. Porque, reitero, el PAN tiene una base electoral de 9.600.000 personas. O sea, ¿por qué rendirse, pues? ¿No? Cuando dice Damián Cepeda, oye, es que los comités de evaluación llevaban puros candidatos de Morena, no dice que no quisieron participar en los comités de evaluación. No. Sí tendremos ahora un poder judicial más cercano a la gente, sin duda. No hay duda de eso. Fíjate, ustedes hablaban del ministro que fue la propuesta de los pueblos originarios. Oye, me da la impresión de que ese voto fue verdaderamente, ¿no? Aun cuando llevaran ellos sus iniciativas de por quiénes iban a votar, representa claramente la injusticia de todos esos pueblos, el despojo de sus tierras, representa cómo ahora el espacio que era el espacio de las élites ya va a ser un espacio del pueblo de México. Me parece que manda un mensaje poderoso incluso, ¿no? Yo no entiendo por qué incomoda tanto, ¿no?, que el pueblo entre a la corte. Yo escuchaba hoy incluso en mi estado a un comunicador importante muy molesto, porque el ministro había dicho que en vez de la toga usaría los trajes tradicionales. ¿Qué? Son estas raíces. ¿De veras hasta eso molesta? O sea, molesta que tengamos a una persona que represente una esperanza para millones de mexicanas y mexicanos que tienen raíces milenarias y que son nuestra cultura. Entonces yo creo que el discurso de la oposición nuevamente es equivocado. O sea, Conozco gente de buena fe, yo siempre aquí lo dije, yo no voy a votar, pero respeto profundamente a la gente que sí lo haga, porque es tan democrático ir como no ir a votar, porque es una decisión individual. Digamos, es una muestra más el discurso que valida que se trató de una movilización electoral. Para mí eso no es eso, pues porque no hay planillas. No debe de haber jueces del PAN, ni jueces de Morena. solo comentar muy rápido Pues que de una vez le entre. que me aviento los dos temas. Primero, ¿qué forma de deslegitimizar a su propia base electoral? Wow, o sea, estoy impresionado. Si para él 13 millones de mexicanas y mexicanos no son representativos, no dan legitimidad, pues yo les diría a los 9.644.000 personas que votaron por el PAN que eso es la opinión que tiene la dirigencia de ustedes, que no representan absolutamente nada. Si ponemos el estadio otra vez, pues entonces ya para la próxima no vayan ni a votar por ellos. ¿Por qué? Pues porque no representan nada. Utilicemos el mismo ejemplo que acaba de usar Damián Cepeda. Vamos a un estadio. ¿Y cuánto representarían esos del total del estadio, del electorado? Suponiendo que son 100 millones, pues un cachito. Ya oyeron, panistas, ya no vayan a votar porque los desprecia hasta su propio partido, ¿no? Vayamos ahora, Lo que es no saber qué decir. concluyo, no, lo digo con mucho respeto, Damián, no, sin ánimo de pelear. Date tus maromas, hombre, fracasaron. Usé tu Perdón, ejemplo, ya, sí, lo sí. hice con tu base electoral Sí, y entiendo sí. que no te guste. No. Entiendo que no te guste Adelante. porque si tú desprecias 13 millones de votos, Ay, pues desprecias 9 millones de votos que votaron por ustedes. Lo que les dijiste a tu base electoral es, ustedes no son nada, no representan nada en un partido del fútbol, ni vayan a votar por nosotros, ¿no? Entiendo que no te guste, pero estoy simple y sencillamente usando el mismo ejemplo y con el respeto que me mereces y con el respeto que merece incluso la gente que votó por ustedes. Yo creo que si llegan esos 9 millones a un estadio de 100 millones, merecen mi respeto. Claro. Y son legítimos ustedes. Fíjate qué importante. Y qué diferencia de visiones, ¿no? ¿Dónde están ustedes y cómo pensamos nosotros? Cuestionan y desprecian que 13 millones hayamos salido a votar, no le dan legitimidad, cuando ni siquiera tuvo el apoyo de los partidos políticos. Cuando hay elecciones intermedias o las de cada 6 años, te bombardean en radio, televisión, internet, prensa escrita, te bombardean los partidos políticos, vota por esto, por el otro, por Y y por X. Aquí no, aquí simplemente hubo un llamado de los que lo propusieron, la 4T, la reforma electoral judicial para que la gente fuera a votar. ¿Y qué crees que pasó? Entre las 17,000 razones por las que el 70-80% de la gente no salió a votar es porque los medios se encargaron de boicotear
las elecciones como Adela. Ahorita se va, el problema es que se va ahorita Arturo, se toma su café y se levanta, y ella invita a pura gente que está en contra, que fue una farsa, una simulación, invita a Gil Swart, a Germán Martínez, a Ugalde del fraude electoral. O sea, así no se puede. TV Azteca diciendo yo no voy a votar, Azteca Puebla, Azteca Veracruz, Azteca Baja California, Azteca Monterrey diciendo no vayan a votar. O sea, es antidemocrático. ¿Qué a poco dijeron ellos cuando la reforma energética que a mí no me gustó? ¿A poco dijeron ellos no compren en gasolineras extranjeras porque Peña Nieto y el PAN las metieron aquí a fuerzas? No dijeron eso, ¿verdad? Entonces te digo, hay una agenda de Salinas Pliego, evasor fiscal, y dice, digan en cámara lo que yo pienso, estoy en contra de la reforma, nada más porque lo digo yo. Entonces así no se vale. Entonces también, Damián, te digo, si vamos a desvirtuar a los 13 millones que salimos, pues también desvirtúen a los 9 y pico de millones que votaron por el PAN. Según Damián, no sirven, porque de 100 millones de votantes, nada más 9 y medio votaron por el PAN, pues no sirve. Te digo, o sea, son unos farsantes, Crespo y Lorenzo Córdoba, José Antonio Crespo, que lo exhibió la presidenta en la mañanera, por cuestionar a unas mujeres indígenas con un acordeón, igual que Rosario, que está cuestionando, que es como si no tuvieran la capacidad de pensar qué juez o jueza es mejor para cada puesto. Y lo puso en su lugar la presidenta Sheinbaum diciéndole, pues lo que ya sabe, no puedo decirlo, igual que Lorenzo Córdoba, que ahora le vamos en su cara, a restregar al ministro indígena Hugo Aguilar Ortiz, para que se le quite a Lorenzo Córdoba. Dime qué piensas tú. Hasta luego.